Esto es La leyenda de la loca de la escoba, una bonita historia sobre las líneas de Nazca. Yo también la conocí, cuando era un chiquillo, pero a diferencia de mis amigos yo la saludaba, y cuando ellos la insultaban, yo me quedaba callado porque a mí me parecía una buena persona. Ellos le gritaban, "Gringa loca", cuando la veían pasar, porque así se refería la gente a ella. "Ahí pasa la loca de la escoba". En realidad no la tratábamos nada bien, porque para todos era solo una loca que barría el desierto, ya que la veíamos desde temprano con su escoba y su huicha, barriendo y midiendo las arenas, haciendo dibujos incomprensibles y cálculos matemáticos que nadie entendía. No vivía en el pueblo, vivía en las dunas. A nadie le interesaba lo que hacía y pese a que nunca nos dijo nada, algunos chicos le teníamos miedo. Cuando le insultábamos, solo nos miraba en silencio como comprendiendo que solo éramos unos mocosos malcriados. A los pocos años, gracias a la gringa loca, el mundo empezó a conocer las líneas de Nazca. Ni nosotros sabíamos lo que teníamos a pocos metros. Y entonces llegaron otras personas del extranjero a tomar fotos y a hacer estudios, y de pronto el mundo comenzó a interesarse por nuestra región. El gobierno se preocupó por nosotros, y llegó la luz, y llegó el agua, y los turistas, y se hizo un comercio alrededor, gracias al que muchos de nosotros ahora vivimos mejor que antes. Todo gracias a lo que empezó la gringa loca. Cuando ya estaba mayor y enferma, tuvo que dejar el desierto para vivir en el hotel de turistas de Nazca, donde estuvo hasta que su salud empeoró. La llevaron a Lima, donde murió en 1998. Un recorte del periódico de cuando el gobierno peruano le otorgó la nacionalidad decía: "Yo quiero con mi obra ser un instrumento para eliminar las injusticias y para que los peruanos, que son gente de cualidades culturales, morales, físicas especiales, recuperen su propia estimación. Yo les digo, yo soy chola, porque me siento a veces más unida con los cholitos, y sobre todo ahora que tengo la nacionalidad peruana. Si estuviera viva ahora, ¿le hablarías?". El abuelo que contaba la historia no contestó, pero las 2 lágrimas que resbalaron por sus mejillas en agradecimiento a la loca que barría el desierto eran sin duda una afirmación. Más o menos así va una historia muy popular en Perú sobre la investigadora alemana que descubrió las míticas líneas de Nazca. La autoría de este texto se le atribuye a Chemo Morales García, María Victoria Reiche Neumann. En la árida costa meridional peruana, bajo la arena del desierto de Ica, unas figuras dibujadas captaron la atención de una joven matemática alemana. Su nombre, María Victoria Reiche Neumann. Enamorada de esos enigmas, dedicó gran parte de su vida a observar, investigar, limpiar y proteger uno de los grandes misterios de la arqueología en uno de los desiertos más secos del mundo. Entre las ciudades de Nazca y Palpa, una investigadora alemana barrió y estudió unas misteriosas líneas en la arena que formaban gigantescas figuras solo vistas al completo desde el cielo. Escoba en mano, y llevando tan solo una escalera, cinta métrica y una brújula, María Reiche dedicó gran parte de su vida a medir casi 50 figuras geométricas y más de 1000 líneas, intentando descubrir su significado y convirtiéndose así en la guardiana de las líneas de Nazca. Ya desde pequeña María Reiche soñaba con ser científica e investigadora. Nacida en Dresde, un 15 de mayo de 1903, estudió matemáticas, física y geografía y poco tiempo después de graduarse, en 1928, emprendió su viaje a Perú. Aterrizó en Lima en 1932. Ella venía huyendo de la Alemania nazi y buscando un futuro que finalmente la encontró a ella. En Cusco comenzó trabajando como tutora de niños del cónsul alemán, pero tiempo después sintió la llamada de la capital y se trasladó para trabajar como traductora y profesora de inglés y alemán, hasta que fue contratada como restauradora de textiles precolombinos en el Museo Nacional de Perú. Traduciendo, fue como conoció las líneas de Nazca. Entre los artículos del arqueólogo estadounidense Paul Kosok, descubrió que existían unos misteriosos jeroglíficos que databan desde el año 200 a.C. hasta el 700 después de Cristo y que abarcaban más de 500 kilómetros cuadrados en el desierto de Ica. En 1941, el propio Kosok le propuso ser su asistente y viajar a la llanura para estudiar aquellas figuras dibujadas en el suelo. A causa de la guerra, la joven alemana tuvo que regresar a su país, pero poco tiempo después, regresó en 1945 a Perú atraída por aquellas líneas misteriosas, en aquel momento indescifrables, y allí pasó el resto de su vida. A pesar de las dificultades, María Reiche nunca cesó en su investigación. Se mudó a una choza cercana a la zona para estar lo más cerca posible de su pasión, y jamás cesó en su empeño.
Al principio los lugareños desconfiaban de ella llamándola bruja, al verla caminar por la arena limpiando algunos tramos, medir y realizar cálculos constantemente. Más tarde, la bautizaron como la mujer que barría el desierto o la loca de la escoba, y hoy es conocida como la Dama de Nazca por su labor de investigación y protección y conservación de las líneas, cuando el turismo y las visitas se convirtieron en un riesgo para mantener aquella maravilla. A lo largo de su trabajo descubrió que muchas de las figuras y líneas dibujadas tenían relación con el calendario astronómico, concluyendo que hacían referencia a ciclos, como solsticios de verano, así como los cambios climáticos para planificar las cosechas. En la actualidad este debate aún persiste, pues existen otras teorías que afirman que las líneas tenían relación con algunas ceremonias religiosas propias de la cultura de Nazca. Sería tener una opinión muy baja de los antepasados, de suponer que todo este trabajo inmenso y minuciosamente exacto y detallado, hecho con concienzuda perfección, tenía como única finalidad el servicio de una superstición primitiva o un culto estéril a los antepasados, afirmaba María Reiche. Al contrario, tenemos aquí el testimonio, en gran escala y único en el mundo, del primer despertar de las ciencias exactas en la evolución de la humanidad, esfuerzo gigantesco de la mente primitiva que se refleja en la grandeza de la ejecución, bajo el cielo vasto, de las pampas inmensas y solitarias, barridas por el viento y quemadas por el sol, escribía la alemana. En 1949 la investigadora alemana publicó su primer artículo sobre los jeroglíficos del desierto peruano, titulado Misterio en el desierto, un estudio de las figuras antiguas y de la extraña superficie delineada. Tiempo después, en 1974, María Reiche creó el primer mapa sobre las figuras de Nazca, tras haber medido con métodos muy básicos y pocos recursos las fascinantes líneas de la zona y observándolos desde el aire con la ayuda de la Fuerza Aérea Peruana. Durante toda su vida, María Reiche luchó por proteger las líneas de Nazca. Con su perseverancia consiguió que en 1994 la UNESCO otorgara la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad a las líneas a las que dedicó su vida. Perú también quiso devolverle todo lo que había hecho por su país, y entre las distinciones que le concedieron a lo largo de su vida se encuentra la medalla Machu Picchu de la UNESCO, la Orden al Mérito por servicios distinguidos en el grado de la Gran Cruz y el título de la Ciudadana Honoraria del Perú, concedido por el propio gobierno, así como la nacionalidad peruana. María Reiche falleció el 8 de junio de 1998 en Lima y fue enterrada en Nazca, siempre cerca de las líneas que la enamoraron tiempo atrás. La matemática alemana dijo una vez: «Tengo definida mi vida hasta el último minuto. El tiempo será poco para estudiar la maravilla que encierran las pampas de Nazca y ahí moriré». Y así lo hizo. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Comenta, suscríbete, deja tu like y prohibido olvidar.